Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Vamos a dar inicio a nuestra clase número 4 de metodología jurídica. Hoy, miércoles 4 de junio, esperando hayan tenido un exitoso día. Bueno, vamos a abordar el tema número 3 que nos corresponde a nuestro temario, que es la metodología científica aplicable al derecho. En esta ocasión vamos a ver exactamente la conceptualización de metodología jurídica. Vamos a ver el concepto y problemática de la ciencia jurídica, modelos tradicionales de la ciencia jurídica. Vamos a también a ver lo que es el justnaturalismo, positivismo, sociologismo, marxismo, la analogía, los principios generales del derecho, el arbitraje judicial, la costumbre, la interpretación en las diversas materias del derecho y los modelos actuales de la ciencia jurídica. Bueno, vamos a iniciar, jóvenes, diciendo y aportando exactamente todo lo que conlleva la metodología jurídica aunado a lo que es la argumentación. Este mapa conceptual vamos a interpretarlo de alguna otra manera para que observen ustedes todas las cuestiones que conlleva lo que es la ciencia jurídica. Bueno, vamos a comenzar como tal lo que es el método. El método son los procedimientos, técnicas, herramientas que se emplean para llevar a cabo la investigación. Posteriormente tenemos que saber, bueno, si yo sé que el método son todas mis herramientas, vamos a partir entonces como segundo plano en un inicio de la metodología jurídica. ¿Qué es la metodología? Bueno, la metodología es el conjunto de pasos o secuencias que deben cumplirse para llegar a metas u objetivos prefijados libremente por una investigación. Esto nos va a llevar exactamente a determinar toda esa secuencia analítica, jurídica, que nos lleva a investigar un caso como tal. Bueno, vamos a decir entonces, eh, ¿para qué sirve la metodología? Bueno, vamos a interpretar que la metodología es un instrumento básico para la formación del jurista. Es un mecanismo que le permite analizar, decidir o proponer sistemáticamente lo jurídico. Si bien es cierto, interpretar al jurista como tal, le permite estudiar casos con orden y precisión. Obviamente todos los casos en materia judicial. Al juzgador, al juzgador impere la metodología para observar procedimientos y dictar sentencias de manera más coherente y lógica. Estamos viendo que ellos manejan todo lo que es la cuestión doctrinal. Y al estudioso del derecho, en este caso ustedes, bueno, impera procesar resolución de problemas sociojurídicos, proponer cambios o reformas y obtener resultados en investigaciones o en la comunicación de resultados. Obviamente, ¿qué hacemos nosotros? Pues propuestas en cuestión legislativa. Bueno, vamos a ver que la metodología tiene algunos modelos. Vamos a ver modelos tradicionales, vamos a ver modelos de alguna otra manera que también nos hacen ver muchas cuestiones actuales y otros se manejan desde la hermenéutica o son modelos hermenéuticos. Bien, vamos a ver primero lo que son los modelos tradicionales. El primer modelo tradicional que vamos a ver es el justnaturalismo. Nos dice que defiende la existencia de principios morales y de justicia universales. Este es accesible por la razón humana y que solo es jurídico, lo que no lo contradice. Luego entonces se distingue entre lo justo natural, que esto quiere decir que es válido por sí mismo, y lo justo legal. Esto quiere decir que es válido por autoridad. Se desarrolló desde la escolástica hasta la Ilustración, pero se critica por su falta de concreación en las normas jurídicas. ¿Estamos de acuerdo? Simple y sencillamente su nombre lo dice, ¿verdad? Es el derecho natural como tal.
y es el que defiende toda la cuestión del hombre en cuanto a su existencia y sus principios morales. Y una vez es plasmada esta existencia y principios morales, pues nos vamos a lo que es el derecho universal como tal. ¿Por qué? Porque debe de existir una razón, una lógica, simple y sencillamente por el hecho de ser humano. Bien, vamos a ver otro modelo metodológico tradicional que fue estudiado en su momento, el llamado positivismo. El positivismo es el derecho que se basa en normas creadas por el Estado, separadas de la moral. Mencionamos el autor Kelsen, que promueve una teoría pura, centrada solo en el derecho, mientras que Raz, con el positivismo incluyente, acepta la inclusión de criterios morales en el sistema jurídico para validar normas. Bueno, como tal, el positivismo, este modelo, jóvenes, de alguna otra manera sí es una teoría pura. ¿Y qué es una teoría pura? ¿Ok? Bueno, es la que se basa de alguna otra manera en lo que es la cuestión jurídica, pero también creas normas en cuanto al aspecto jurídico separado de lo que es la moral. En su momento, Kelsen mencionaba es que el derecho siempre debe de ser al margen de lo que se expresa, se vive en el contexto, porque si no somos reales de lo que yo veo moral, quizá tú castigues una conducta inmoral, pero que es una tradición para esa cultura y para ellos es una cuestión moral. Por eso exactamente Kelsen decía, desde el positivismo, la norma debe de aplicarse en su contexto más puro. No podemos mezclar la moral como tal. ¿Estamos de acuerdo? Pero hay otro autor que aquí vemos, que es Raz, y él dice, ciertamente, pues sí tendría que llevarse lo que es el positivismo con la cuestión de la moral, porque gracias a incluir a ambos, bueno, que tenemos pues un sistema jurídico para validar normas. Al fin de cuentas, jóvenes, pues sí, estamos viendo hasta nuestros días que el derecho lleva gran parte muy, muy específica o en específico de las cuestiones del ser humano en cuanto a la moral. Por otro lado, otro modelo tradicional podemos ver el sociologismo. Este se enfoca en cómo las normas jurídicas interactúan con las conductas sociales, diferenciándose de la sociología del derecho, que observa los hechos jurídicos desde una perspectiva extrajurídica, influido por el realismo jurídico, especialmente el norteamericano y escandinavo. Sostiene que factores extrajurídicos como la psicología y la economía influyen en las decisiones judiciales. Este enfoque busca traducir conceptos jurídicos en términos verificables por las ciencias sociales. Si bien es cierto, aquí el sociologismo este, lleva como tal un enfoque completamente de la conducta social como tal aplicable al derecho. Más sin embargo, tiene aspectos claramente extrajurídicos, como son la psicología y la economía. Ajá. Pero llega el momento que el hombre jurista tuvo que hacer la investigación y determinar que la cuestión emocional, que la cuestión de las conductas nos hace atraer la disciplina psicológica, así como también nos hace atraer a la ciencia del enfoque económico como tal. Y otro modelo tradicional igual muy importante es el marxismo. El marxismo interpreta el derecho como un fenómeno histórico y clasista, subordinado a la estructura económica 100%. Propone una teoría crítica del derecho que lo vincula a otras ciencias sociales como la economía y la política, y sugiere un uso progresista del derecho a través de las instituciones exigentes. Aunque se valora el comunitarismo y la participación cívica,
se critica por su contradicción entre ver el derecho como relaciones sociales o como voluntad de la clase dominante y por ignorar que el derecho también tutela intereses generales. Si bien es cierto el enfoque completamente y los marxismo ve lo que es toda la estructura económica y también nos dice que va relacionado la política como tal. ¿Con qué finalidad? Bueno, que uno tutele los intereses del otro. ¿Estamos de acuerdo? Por eso la clase dominante debe de hacer una buena estructura política para llevar a cabo alcances para mejora de la comunidad, del bien común, de toda la sociedad en su comento. Entonces el marxismo debemos de darnos cuenta que totalmente nos perfilamos a lo que es las cuestiones económicas en su totalidad, completamente, como tal. Bueno, otros modelos que tenemos son modelos actuales, ya estos son más del siglo XX como tal. Bueno, vamos a ver el primero que es la filosofía analítica. Esta filosofía analítica se enfoca en el análisis lógico del lenguaje y el pensamiento, considerando el derecho como un discurso. Guastini lo define como la clarificación lógica de los pensamientos y Bobbio de la norma jurídica como entidades del lenguaje. ¿Estamos de acuerdo? Al fin y al cabo, este tipo de contexto de modelo en cuanto a la metodología jurídica, muchachos, es un discurso, propiamente es un discurso, es qué, qué es el lenguaje jurídico estricto que debemos de aplicar para entender las normas jurídicas como tal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué lenguaje tienes que interpretar en todas y cada una de las entidades, en todas y cada uno de los municipios, en todas y cada una de las ciudades, estados, naciones, para llevar a cabo exactamente un verdadero asentamiento cultural para interpretar el derecho a través del lenguaje como tal? Otro muy importante, vamos a ver lo que es la semiótica jurídica. Ese igual es un modelo actual. La semiótica jurídica nos dice que estudia cómo las normas jurídicas se comunican y adquieren significado a través de signos, considerando el derecho como un metalenguaje con elementos como el acto de enunciación, el sujeto enunciador y el destinatario. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, aquí esta cuestión de semiótica también va muy apegado a lo que es exactamente la manera de comunicar el derecho. Debe de ser lo más claro posible la interpretación en cuanto a la norma jurídica. ¿Para qué? Bueno, para que se dé una comunicación significante entre las partes como tal. ¿Para qué? ¿Con qué finalidad? Pues para que se aplique bien el derecho sin violar a ninguna de las partes como tal. Otra actual tenemos la teoría crítica del derecho. Este modelo actual nos dice que busca desmitificar el derecho tradicional, revelando como fuerza las relaciones de poder. Incluye corrientes como el Critical Legal Study en Estados Unidos y el Critical de Trudeau en Francia, además de enfoques como el derecho alternativo y la crítica jurídica latinoamericana. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, simple y sencillamente esta teoría del derecho como tal es es ciertamente el enfoque crítico, ¿ok? No una crítica así de devastadora, una crítica que nos lleve a un debate sin sentido, jamás. Es una crítica analítica que ayuda a que el derecho de alguna otra manera tenga una fuerza, un poder. ¿Estamos de acuerdo?
como tal sea lo más relevante, lo que impere. ¿Por qué o cuál es su finalidad? Bueno, dar resoluciones a los casos lo más viable posible, analizándolos, argumentándolos y dar la justa crítica jurídica para su interpretación. Luego entonces tendemos a lo que es el constructivismo jurídico. Este viene de la pedagogía y considera las normas jurídicas como insumos cognitivos que interactúan con los sujetos para influir en la realidad social. Enfrenta desafíos como la selección de insumos relevantes y la complejidad de entender las motivaciones en la comunidad legal. ¿Estamos de acuerdo? Dice constructivismo jurídico. Al hablar de insumos cognitivos, jóvenes, estamos diciendo claramente esa manifestación del pensamiento que da como resultado una realidad social. Esa realidad social es donde nace y surge el constructivismo jurídico, porque a través de las cuestiones de la conducta, ya sean positivas o ya sean negativas, se va a dar la relevancia de lo que es la realidad social. Y tenemos que entender, ¿ok? Exactamente cómo vamos a estudiar ese entorno social para darle un buen manejo jurídico a las normas a través de los insumos cognitivos como tal. Bueno, y viene exactamente un modelo que sin duda es un modelo muy preciso, que se debe de llevar a cabo muy puntualmente, llamado modelo de la hermenéutica jurídica. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ¿qué es la hermenéutica jurídica como tal? Pues se refiere exactamente a la interpretación del derecho tradicionalmente de la norma jurídica y se ubica dentro de los temas centrales de la filosofía del derecho. ¿Ok? Bueno, este tema de la hermenéutica, jóvenes, es muy interesante porque ciertamente hay muchos autores donde nos explican claramente el modelo más preciso que puede dar la argumentación jurídica, pues es apegándonos a lo que es la hermenéutica. Bueno, vamos a ver exactamente el primero. Nos dice que es la hermenéutica aplicando el exegesis. ¿Qué quiere decir esto? Que nada que no esté en la norma es que aprobado. ¿Estamos de acuerdo? Este primer punto lo dio a conocer las cuestiones francesas, napoleónicas, y nos expresaban claramente, nada que no esté en la norma, puede violar mi conducta, o puede violar mi garantía, o puede violar la misma norma. ¿Estamos de acuerdo? Y eso se aplica mucho, ¿ok? En un contextos donde, al final de cuentas, sí es cierto, podemos decir, si no está en una norma, no me las has hecho saber tú como jurista, yo menos voy a saber interpretarla. Entonces, una de las cuestiones de la norma, de la hermenéutica, que viene aplicado estrictamente a la norma, es exactamente la exegesis. Otra muy importante es la histórica, la hermenéutica histórica. Esta es la realidad colectiva. Es una expresión espontánea de las costumbres y convicciones de un pueblo determinado. Como tal, pues se entiende, ¿estamos de acuerdo? Siempre es bueno manejar la hermenéutica histórica porque no podemos cambiar la historia. Lo que determina a cualquier pueblo y todo lo que ha pasado en cuanto a su cultura, pues es la cuestión hermenéutica histórica. Por otro lado, está exactamente lo que es la hermenéutica aplicada a la libre investigación científica.
Nos dice que es la libertad del discurso, de la interpretación a partir de otras fuentes, leyes no escritas, como las costumbres. En ciertos supuestos permite la argumentación y en otras no. ¿Estamos de acuerdo? Simple y sencillamente así se debe de ver el derecho. Una investigación apegada 100% a la cuestión científica, más sin embargo, hay leyes que no podemos interpretarlas claramente porque vienen desde la costumbre y desde la costumbre son mitos, son dichos donde impere, impere una cuestión de la realidad social y que no es muy fácil, jóvenes, quitarla. En esa tesitura, investigar contextos desde el derecho manejado desde la fuente, que es la costumbre como tal, pues impera que tú no puedas determinar claramente que esta pauta se quite, se derogue. ¿Por qué? Porque la costumbre, al fin y al cabo, la viene protegiendo la hermenéutica y la va a defender a tal grado de que la tienes que respetar, nos guste o no nos guste. Por otro lado, tenemos también el modelo hermenéutico de la Escuela Libre de Derecho, que es la flexibilidad del derecho, normas cambiantes y dinámicas. Es el pensamiento postpositivista. De alguna otra manera, este pensamiento es muy, muy racional, jóvenes. Yo cuando he hecho trabajos de tesis en este aspecto jurídico, me baso exactamente mucho en la Escuela Libre de Derecho, porque al fin y al cabo te da el concepto más viable para que tú puedas interpretar muy bien tus premisas y nos lleves claramente a la exposición jurídica, interpretando exactamente el pensamiento positivista. Y por último, tenemos otro modelo muy importante hermenéutico que es el realismo jurídico norteamericano, aplicable para buscar la realidad efectiva sobre la cual se apoya y de la cual emana el derecho vigente basado en el lugar en el que está. ¿Estamos de acuerdo? De alguna otra manera, este punto del realismo jurídico es muy vigente, ajá, es muy actualizado. Ellos van al punto de la norma en cuanto a lo positivo vigente. Muy bien. Para estudiar la hermenéutica jurídica tenemos que saber cuál es ese ciclo de la hermenéutica y tenemos que basarnos en algunos aspectos importantes para entenderlos, ¿ok? Bueno, uno de los aspectos importantes es la intención del autor. Al escribir la obra, este debe saber si sí dirigió a un lector en específico. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué quiere decir? Fíjense bien. Nosotros como tal no somos investigadores. Por tal motivo, por eso nuestro marco teórico nos tenemos que basar en un libro, 2, 3, 5, los que tú gustes, para interpretar mi análisis en cuanto a la cuestión de un método que yo quiero investigar. ¿Estamos de acuerdo? Por tal motivo, yo me debo de pegar exactamente y estrictamente a autores. Esto me va a facilitar exactamente el esquema jurídico, el esquema interpretativo, el esquema lógico y puedo llevar a cabo una muy buena planeación de mi tesis, tesinas, un desarrollo de investigación, etcétera. Otro importante es el texto. El texto nos dice que debemos de conocer el código propio de la obra, su lenguaje, sobre todo si se trata de lenguaje especializado. ¿Qué quiere decir en esto, jóvenes? A lo mejor tú quieres estudiar un tema que venga exactamente de un contexto en puro latín. Ajá, bueno, pues tú debes de basarte en ese contexto de interpretación donde
donde el lenguaje debe de tener un alcance jurídico para su interpretación como tal. Y otro es la lectura. ¿Qué nos dice la lectura? Bueno, conceptualiza, descontextualiza y volver a contextualizar. ¿Qué quiere decir? Introducir la subjetividad del intérprete, distorsionando el sentido real y la intención del autor. Es crucial la sutileza en la interpretación para encontrar el significado auténtico del texto. ¿Estamos de acuerdo? Obviamente, si hacemos referencia a esta cuestión de la lectura, es preciso descartar que tú debes de dar un enfoque, en el sentido real, ¿ok? Y debes de respetar de alguna u otra manera las intenciones del autor, Esa interpretación debe tener un sentido completamente auténtico en cuanto a tu investigación jurídica. Bueno, esa interpretación como tal, aquí vamos a ver, ¿ok? Que la hermenéutica, en cuanto a sus clases, también tiene la manera de interpretarse y debe de ser muy puntual. Nos dice que se basa en los procesos y el producto. Bueno, el proceso es la operación cognitiva de intérprete. Busca un significado específico y transformador de las normas jurídicas, expresado a través del lenguaje en relación con la conducta y otras realidades sujetas a ellas. Fíjense bien, siempre que ustedes vean en la materia de derecho qué es lo cognitivo, estamos viendo que es un pensamiento. El pensamiento como tal en la cuestión de derecho, jóvenes, no se puede tocar. Pero ¿cómo entonces yo voy a llevar exactamente tu caso a una buena interpretación jurídica, a una buena interpretación en contexto analítico jurídico? Bueno, muy sencillo, a través de tu conducta. Por eso exactamente esta dice, ¿no? Se interpreta a través del lenguaje, se interpreta con la conducta que tú tengas y de ahí vas a transformar aplicando pues las normas jurídicas. Otro cuestión de interpretación es el producto. Jóvenes, fíjense muy bien, es igual muy interesante, es el resultado de ese proceso cognitivo. Se expresa a través de razonamientos argumentativos, ya sea como orientaciones o decisiones vinculantes según las facultades del intérprete. Si vamos manejando todo esto, jóvenes, para que vayan entendiendo esta cuestión, bueno, claramente podemos decir que si yo, si yo me voy a ir por una metodología hermenéutica, bueno, esta debe de ser a través de un contexto analítico que dé un resultado aplicado a la norma, de acuerdo a un razonamiento y un proceso cognitivo, jóvenes. ¿Estamos de acuerdo? Esta es la parte bien importante y como el pensamiento no lo puedo tocar, bueno, es que se califica la conducta. No olvidemos eso porque es muy importante para saber y conocer exactamente todas estas cuestiones del derecho en cuanto al aplicar la hermenéutica. Bueno, sus fases. ¿Cuáles son sus fases? Precomprensión tenemos como número 1, es la idea o sentimiento previo que el lector tiene sobre el texto antes de leerlo. Comprensión es el diálogo entre los prejuicios del autor y del lector donde ambos aportan sus supuestos e ideas. Número 3, fusión de horizontes. Integra los contextos del autor y del lector superando el simple diálogo de prejuicios. El cuarto, oír al texto. Consiste en sentir la alteralidad del texto, permitiéndole hablar y enriquecer el horizonte de significados. Quinto, aplicar el sentido del significado del texto. Se aplica a la vida cotidiana, demostrando su relevancia y su capacidad de transformar la realidad. Y sexto, interrogarse. La comprensión del texto lleva al lector a cuestionarse y a su vez a comprenderse mejor a sí mismo. Vamos a entender un caso práctico y muy conocido de todos.
ya sea estudiantes o los juristas del derecho. La pensión alimenticia. Si vemos exactamente, tú cuando vas leyendo la sentencia y te dicen, bueno, tú, señor José, tienes que dar el 40% del salario ordinario y extraordinario, pues empiezas a tener exactamente una precomprensión, ¿ok? Empiezas a tener una idea, pero también esto lleva a algo cognitivo, jóvenes. Y la cuestión cognitiva es donde se desprende un sentimiento, ¿estamos de acuerdo? Porque somos seres, en cuestión de que somos seres pensantes, también somos seres sexuados y seres que sentimos. Por tal motivo, pues empiezas tú a analizar y te lleva a otro cuestionamiento, que es la comprensión. Ah, ok, ya entendí que yo soy el que debo de dar la pensión alimenticia en un 40%, ¿estamos de acuerdo? Y así sucesivamente, ok, con todos los contextos que son las bases como tal que debe de llevar la hermenéutica, ¿con base a qué o explicación a qué? Bueno, a que al final de cuentas sea el derecho lo más real posible, el que tomes un sentido. Si bien es cierto, la pensión alimenticia se va a dar sí o sí por dos cosas. Uno, porque hay legitimidad en cuanto al reconocimiento de la personita, en este caso es un acta de nacimiento, y el otro, hay la necesidad, son tus hijos y diario necesitan comer. Entonces hay que aplicar exactamente el contexto en cuanto al sentido del texto para decir, pues sí, la realidad es que tengo 3 hijos y la realidad es que les tengo que aportar y tengo que dar una, una pensión alimenticia. ¿Estamos de acuerdo? Eso es como un caso que se dio en su momento, que se investigó en su momento y sigue adecuándose a los casos del día de hoy. Bien, ahora vamos a ver exactamente, vamos a ir abordando lo que es el derecho, el derecho en cuanto al método, ¿ok? Bueno, aquí vamos a tener que abordajes del derecho. Atienza nos dice, el derecho es complejo, su abordaje debe de ser amplio y dinámico. Por ello, la validez, la interpretación y la concepción del derecho debe visualizarse no exclusivamente desde un enfoque teórico. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ¿por qué? Porque si estamos desglosando todo esto, jóvenes, nos lleva también a un enfoque cognitivo. Si bien es cierto, nos debe de quedar bien claro la cuestión del enfoque cognitivo, debe de venir desde un análisis del pensamiento, el por qué tú aplicas este tipo de conducta, el por qué tú no quieres que se te quite la pensión alimenticia si al final de cuentas son tus hijos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, sí o sí, el derecho es complejo, claro que sí, como lo dice este autor Atienza, más sin embargo, para entenderlo, debe de ser muy amplio y dinámico. Y con esto, al final de cuentas, debe de tener validez y debes de interpretarlo, no a tu modo, no a mi modo, simple y sencillamente, por eso se dice teoría pura, porque tienen y debe de tener una validez y una interpretación, no desde, vamos, no desde el contexto, vamos, o un enfoque de una falacia, no, sino debe de ser desde un enfoque que garantice el derecho como tal. ¿Estamos de acuerdo? Por eso vamos a ir fijándonos y es tan importante la metodología jurídica, pero tan importante entenderla porque es tan amplia también a la vez que nos da resultados de enfoques jurídicos muy precisos, jóvenes. Pero lo que sí, toda investigación jurídica debe de tener una interpretación este, muy puntual en el enfoque del derecho y debe de tener validez, debe de tener certeza jurídica. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué quiere decir la certeza jurídica? Como ejemplo, volvemos al caso de la pensión alimenticia, que cuando yo este, realizo una demanda
Al final de cuentas, la certeza jurídica no va a estar en mí, la certeza jurídica va a estar interpretada en un juzgador a través de lo que me interpreto en la ley. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí hay dos motivos muy importantes y se deben de retomar para dar una referencia en cuanto a la validez. Son tus hijos, tienen el reconocimiento y hay necesidad. Por tal motivo, bueno, pues interprétalo, o el alcance, ya sea como lo quieras interpretar, más sin embargo el derecho te va a decir, te obligo a dar la pensión alimenticia. Bueno, estos abordajes tienen enfoques argumentativos. Estos enfoques argumentativos encontramos exactamente el escepticismo, el realismo jurídico, el justnaturalismo, el formalismo jurídico, el positivismo normativista y el constitucionalismo. Si bien es cierto, nosotros, pues sí, hay que destacar que debemos de tener enfoques que nos lleven a unos principios generales de derecho donde se aplique la norma jurídica y garantice la, que garantice exactamente el reconocimiento de validez de la misma norma para su aplicación. Bueno, vamos a ver rápidamente y muy brevemente estos enfoques argumentativos, que cuando tú hagas tu tesis en su momento, una tesis o un proyecto de tesis, puedas decir, mi enfoque va a ser formalismo jurídico. Este considera el derecho como un sistema cerrado, creado solo por los legisladores, donde la interpretación busca el significado exacto del texto, priorizando la certeza y la estabilidad. Posteriormente también hay otro enfoque que tú pudieras decir, no, a mí no me enfoco, yo me voy a enfocar en el positivismo normativista. Y nos dice que este se enfoca en lo que es el derecho, distinguiendo entre hechos empíricos y normas. Si no es bueno, busco otro. Y nos dice que está el realismo jurídico. Este ve el derecho como una práctica social orientada a fines sociales, separada de la moral y considera intereses y valores sociales. Tenemos, como ya lo vimos, el justnaturalismo. Este está subordinando la validez del derecho positivo a principios naturales del derecho. ¿Estamos de acuerdo? Un principio natural del derecho como tal siempre va a ser la vida, la libertad, el bien jurídico tutelado como tal. Bueno, no me gustaron ninguno de estos, voy a abordar otro enfoque que es el escepticismo jurídico, que este es muy interesante, jóvenes, pero también es muy difícil el alcance como tal, ¿no? Y este nos dice que considera el derecho como expresión de la voluntad de la clase dominante, dudando de su funcionalidad en el cambio social. ¿Estamos de acuerdo? Y el último, que es el constitucionalismo, positivismo, nos dice que el derecho es una práctica social que exige justificación y argumentación basada en fines y valores. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, si ustedes observan, el último enfoque, este constitucionalismo, pues es el que tenemos en nuestro país como tal. ¿Estamos de acuerdo? Para interpretar la norma debe de ser práctica, que se justifique, no nada más me vas a castigar porque sí o me vas a decir que yo tengo que pagar la pensión y la otra parte no, y tu argumentación debe de ser precisa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Apegándote a qué? Bueno, a lo que es los valores sociales, éticos y la norma. Una vez que vemos exactamente todos los enfoques, vamos a ver que también tenemos el enfoque estructural para su estudio. Fíjense bien, ahorita nosotros vimos lo que es el enfoque para su argumentación. La argumentación jurídica siempre y estrictamente debe estar apegada hacia derecho. Ahora, también tenemos enfoques para el estudio. Estos enfoques son enfoque estructural. Es un normativismo jurídico, ya que el derecho se compone esencialmente de normas. Su estructura siempre van a ser normas. No te van a decir una estructura de que, bueno, y se hace y después de la pensión alimenticia se hace un tecito de hierbabuena por el coraje. Jamás. ¿Estamos de acuerdo? Después de esa cuestión siempre va a ser el enfoque estructural, sí o sí.
esencialmente la norma. Esto se te aplicó, esto se tiene que hacer y ambos deben de vivir o todos en armonía porque lo primero que impera es los derechos de los niños. Otro enfoque para el estudio es el enfoque funcional. Este enfoque nos dice cómo funciona la sociedad y sus roles. Son posturas realistas, sociológicas, que tienden al conjunto a codificar el derecho como tal. Todo aquí, para que funcione todo, debemos de encontrarnos en un derecho realista. ¿Estamos de acuerdo? Vuelvo a decir un ejemplo. Yo no puedo salir y decir, ay, nadie respire. Pues obviamente el derecho nunca va a mencionar que lo que yo estoy argumentando es un enfoque realista. ¿Estamos de acuerdo? Porque el respirar viene desde nuestros principios generales del derecho como tal. Otro enfoque es el racional. Este enfoque nos dice que es la visión de lo que tendría que ser las mejores versiones del derecho natural. ¿Estamos de acuerdo? Vuelvo a decir, simple, sencillamente, todo debe de ser en cuanto a los argumentos racionales del derecho. Yo no puedo decir, bueno, la luna es mía en todas sus fases, por tal motivo todos me van a pagar un peso mundialmente. Obviamente te van a llamar loco y no es un contexto racional. La luna no es de nadie, no tiene herencia, estamos de acuerdo, a la vez es de todos y a la vez no es de nadie. Por eso son enfoques racionales. Y por último, el derecho en cuanto a la cuestión de argumentos, el derecho no se puede reducir a la argumentación, pero el enfoque argumentativo puede mejorar la teoría práctica jurídica. Vamos a ver si hay giros argumentativos, claro que sí. El giro argumentativo es una noción que va más allá de las normas, de los roles interpretativos del jurista y de la parte juzgadora o de la doctrina. ¿Estamos de acuerdo? Va más allá, jóvenes. ¿Por qué pasa eso? Simple y sencillamente es fácil de entenderlo, chicos, porque el ser humano es un ente cambiante. Lo que en 20 años pasó, hoy estamos en otra cuestión, hay que ser realistas, porque siempre va cambiando la postura del derecho. Por eso nos dice que el derecho tiene un giro argumentativo, lo que es beneficiable para hoy, a lo mejor en otro tiempo no lo era. Bueno, el derecho es inevitablemente argumental. ¿Qué quiere decir? El derecho vinculado con la argumentación es visto como una técnica o instrumento. En todas las instancias jurídicas se producen decisiones que en los derechos contemporáneos tienen que estar sustentadas en razones y estar argumentadas. La decisión no siempre es producto de la argumentación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Con qué nos tenemos que quedar aquí, jóvenes? Porque esto es muy importante conocerlo y saberlo. En todas las instancias jurídicas se producen decisiones que en el derecho contemporáneo tienen que estar sustentadas en razones y estar argumentadas. Ya no es como en aquellos tiempos de la monarquía, ¿no? De los reyes que te imponían y te decían, el Estado soy yo. Imagínate, bueno, no vayamos lejos, ¿verdad? Hay cuestiones que dice uno, válgame Dios, en cuestiones políticas, pero en aquellos tiempos el rey era el que decía, el Estado soy yo, punto, se acabó. No, ahora para decir el Estado soy yo, sí, lo tienes que argumentar, lo tienes que sustentar, lo tienes que motivar y tienes que estar centrado en la realidad, porque el punto de decir que el Estado eres tú. ¿Estamos de acuerdo? Si los elementos del Estado o se ha luchado por los elementos del Estado y esta es otra situación que impera ya en nuestro país. Entonces el derecho es inevitablemente argumentar. En otras palabras, debe de tener un contexto lógico, una interpretación válida. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Por otro lado, vamos a abordar entonces, ya después de tener toda la metodología, que es todo lo que vimos, ¿ok? Los modelos, el abordaje del derecho, los enfoques argumentativos, enfoques para su estudio, el giro, ¿qué vamos a tener? Bueno, llegamos a lo que es la ciencia jurídica.
Nos dice que la ciencia jurídica es el estudio de contenido de las reglas, estas son las normas jurídicas y del orden sistemático de aquellas. ¿Aquí qué encontramos? Bueno, encontramos la ciencia jurídica normativa. Esta es que los estudiosos del derecho deben dedicarse a la descripción del conjunto de normas que pertenecen a un ordenamiento jurídico y a su ulterior sistematización. ¿Quién habló de este? Tenemos autores como Kelsen, Bobbio y Bullinger. ¿Estamos? Ciencia jurídica normativista. Nada está fuera del enfoque normativo. Si quieres crear una ley, no puedes quedarte con esa ley, no debes. Si es una ley que impere buena, para el bien común para todos, sea buena, se propone y se lleva a cabo. ¿Estamos de acuerdo? Y se llega a llamar ciencia jurídica normativa. ¿Por qué? Porque está aplicable al derecho. Otra es la ciencia jurídica realista. Ya lo hemos venido practicando y diciendo. La ciencia jurídica realista son las proposiciones. Estas deben de predecir cómo se decidirán los jueces en el futuro. Este enfoque requiere una colaboración interdisciplinaria, ejemplo, con historiadores, con economistas, con sociólogos y psicólogos. ¿Estamos de acuerdo? Siempre debe de ser así, jóvenes, porque, fíjense, vamos a poner un caso, ciencia jurídica realista. Vamos a poner el caso de la mata viejitas. Este caso todos pueden decir, pues sí es real, las mató. O sea, es real, están muertas y obviamente esta estructura nos pone en un contexto de miedo, un enfoque que nos sale de la realidad. Entendemos lo que es la realidad, pero nos pone en un estado de derecho completamente vulnerable. Bueno, pues yo, jurista, me tengo que llegar de otras disciplinas, por eso se le llama enfoque interdisciplinario, con qué situación de que yo debo de ser lo más realista posible. Aquí, ¿en qué me voy a encontrar? Bueno, me voy a encontrar en la cuestión sociológica, antropológica y psicóloga. Aquí, al final de cuentas, me va a decir el psicólogo o la psicóloga. Bueno, la mataviejitas tiene un trastorno como tal. Y una vez que considere o que me haya llegar exactamente todas las cuestiones psicológicas, yo puedo interpretar esa conducta. ¿Estamos de acuerdo? Porque yo no puedo decir, en nuestro país, no podemos decir, bueno, ni hablar, mataste a 21 viejitas y se te va a aplicar la pena de muerte. Así que sí o sí a la eutanasia o te vas a esto, al otro. ¿Estamos de acuerdo? No, en nuestro país no es así. Simple y sencillamente en nuestro país que se hace o que se impera, se realiza como jueces, bueno, se aplica exactamente una ciencia jurídica realista. ¿Estamos de acuerdo? Y por último, estamos viendo que hay una ciencia jurídica argumentativa. Esta sostiene que el derecho no es solo descriptivo, sino debe de involucrar juicios normativos para ser relevante. Este enfoque se centra en ofrecer soluciones a conflictos jurídicos mediante la justificación basada en normas, principios, valores, destacando 3 dimensiones del razonamiento. Ya lo hemos visto, validez lógica, persuasión y plausibilidad material. ¿Estamos de acuerdo? Por eso, de alguna otra manera, es la cuestión jurídica argumentativa. Todo lo que vas a decir, todo lo que vas a interpretar debe de ser relevante, debe de tener sentido y soluciones a los conflictos. ¿Estamos de acuerdo? Por otro lado, la argumentación jurídica tiene, ¿ok? Argumento en cuanto a la cuestión sustantiva. ¿Cuál es este? Bueno, nos dice que es el razonamiento que se emplea para probar o demostrar una proposición o bien convencer a alguien de algo que se afirma o se niega. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ¿a quién yo quiero convencer o a quién voy a convencer nosotros como juristas o conocedores del derecho? Pues a un juez, ¿estamos de acuerdo? A una autoridad como tal, pero no convencerla de una cuestión que ni siquiera esté en el enfoque. Debemos de convencerla desde una situación lógica jurídica, empleando el juicio, la razón,
la interpretación jurídica. ¿Por qué? Porque yo debo de convencer que la Mataviejitas pues tenía un trastorno. La cuestión del trastorno es su actitud o su conducta reflejaba, vamos, una cuestión en donde al final de cuentas ella no sabía lo que hacía. Pero si estamos desde la otra parte me va a decir, y yo voy a defender mi propia postura y voy a decir, sí sabía lo que hacía. Claro que sabía. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cómo voy a argumentar esto? Bueno, pues haciéndome llegar exactamente todo el material jurídico para saber conductas, para saber antropología, para saber su contexto en cuanto a la aplicación del derecho como tal. O sea que tendría yo que buscar todos esos elementos argumentativos, lógicos, ojo, para negar o afirmar exactamente una conducta. Otra muy importante tenemos en lo que es la argumentación en el campo de la ciencia. Aquí vemos que como materia, la ciencia científica es un macroacto de enunciación en el cual se presentan razones lógicas y pruebas sustanciales para respaldar una posición. Esta comprende una serie de acciones tales como opinar, aseverar, explicar o justificar. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Un ejemplo, yo tengo que explicar de acuerdo a la ciencia. ¿Cómo explico de acuerdo a la ciencia? Ejemplo, bueno, por eso es el campo del derecho es hermoso y es multidisciplinario. ¿Por qué? Bueno, vamos a poner un ejemplo para que entendamos esta interpretación. Si, si yo sé que entre tú y yo tuvimos un hijo, pero pues tú no quisiste reconocerlo, pero bien sabemos ambos que es tu hijo, bueno, pues yo pido al juez que me haga un juicio, ¿verdad?, de reconocimiento de paternidad, donde aquí va a entrar el campo de la ciencia y va a interpretar desde la manera más científica y va a decir sí a partir de desde este enfoque, desde la lógica científica, ciertamente sale en evaluación del ADN que el hijo es tuyo y que el hijo es tuyo, que el hijo es de ambos. Entonces, la misma interpretación jurídica me va a dar validez para interpretar el derecho. Vean qué hermoso está esta cuestión. ¿Estamos de acuerdo? Porque al final de cuentas, no es por decir, no, pues es idéntico a ti, se parece a ti, entonces tu hijo, jamás. El derecho no te va a permitir eso. ¿Estamos de acuerdo? El derecho te va a decir, bueno, a través de esto tienes que traer algo interdisciplinario, otra ciencia, ¿ok? Como es el campo de la rama de la biología, para que interprete si sí a través del ADN este pequeño es tuyo o no. Y si sí es tuyo, con la pena se te va a interpretar el derecho en cuanto a la razón y te va a obligar a dar una ¿qué? Pensión alimenticia. Y tenemos también otro punto muy importante, lo que es la argumentación cuando se trata de una acción. Esta interpretación como tal, consiste en ofrecer razones para justificar la postura que tenemos sobre una tesis, comprobación de una idea o hipótesis y en cuanto a la cuestión lógica. Esta es exactamente si tú vas a realizar exclusivamente una tesina. La tesina, pues recordemos, tienes que salir a campo. ¿Para qué? Pues para que puedas comprobar la aplicación de tu argumentación o tu texto argumentativo y darle un fin o una idea a través de la comprobación. Sí o sí debes de comprobar completamente el punto de la realidad de tu planteamiento del problema, de tu hipótesis como tal. Bien, aquí en este tipo de argumentación, que es de acción, nos dice Atienza. Ojalá y se hagan de PDFs de Atienza, los lean mucho, para que ustedes vean
cómo interpreta y argumenta el derecho en cuanto a la cuestión argumentativa del derecho. Bueno, nos dice Atienza que el derecho no solo es argumentativo, también nos dice que implica una práctica constante. Asimismo, nos dice que la argumentación jurídica es compleja. Claro, ¿estamos de acuerdo? Porque por sí sola no, muchas veces no sale a la luz. Nos tenemos que llegar de otras disciplinas. ¿Es compleja? Claro que es muy compleja, simple y sencillamente porque se trata de evaluar a individuos y cuando se trata de ver a conductas de individuos, pues es muy, muy, muy difícil. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, una vez que ya vimos todo este contexto, vamos a ver exactamente el proceso. Ahora vamos a ver el proceso. Bueno, ¿qué nos dice? El proceso mediante el cual se busca convencer se debe realizar sobre la validez de un argumento legal. Su base se centra en la interpretación y aplicación de las leyes y precedentes judiciales para un caso jurídico en particular. ¿Estamos de acuerdo? Bien, ¿cómo yo voy a argumentar? Bueno, a través de la cuestión pragmática, ajá, a través de la cuestión material y a la vez de la cuestión formal. Ujú. La cuestión pragmática viene de lo que es convencer. Nos dice que la argumentación tiene también una dimensión social, la relación entre los sujetos a propósito de los enunciados involucrados en la argumentación. ¿Qué quiere decir? Yo te debo de convencer a ti a través de la retórica y la dialéctica. ¿Estamos de acuerdo? Lo que es la retórica nos dice que el orador asume un rol activo, utilizando su discurso para persuadir a un auditorio pasivo, buscando su adhesión o refuerzo a una cierta tesis. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, sí o sí, jóvenes, esta cuestión tan importante que es la cuestión pragmática, todo abogado, así, todo sin excepción del que litiga, o todo sin excepción del que analiza, o todo sin excepción del que hace las leyes, ajá, que estamos de este lado, tenemos que utilizar el pragmatismo jurídico. Este pragmatismo jurídico es simple y sencillamente tratar de persuadir, de convencer, ¿ok? Al juzgador o al auditorio, en este caso, si al final de cuentas está, vamos, eh, un manejo plural o un contexto plural donde yo debo de convencer a un jurado en un sistema. ¿Qué tal si al final de cuentas tú vas a ir a litigar al extranjero? Sabemos que allá se da el cum laude y tenemos allá un criterio pluralista donde debes de convencer a 12 jurados. Entonces, difícil, sí, claro que es muy difícil. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué nos dice ahí de alguna otra manera ese punto o esa cuestión? Bueno, ahí nos dice que tú tienes que utilizar una retórica tan argumentativamente casi perfecta para convencer. ¿Ok? Por otro lado, se da la dialéctica. ¿Qué nos dice la dialéctica? Bueno, nos dice que dos sujetos debaten asumiendo roles activos, proponente y oponente, con el objetivo de convencer o vencer al otro. ¿Estamos de acuerdo? La dialéctica en su contexto jurídico es hermosísima, jóvenes, porque al final de cuentas sí te deja contextos de defender a tal manera la causa argumentativa que tú expongas, ¿ok? Y llegues a tocar exactamente puntos tan relevantes sin distorsionar la cuestión jurídica. ¿Para qué? Bueno, para que el oponente al fin y al cabo se desequilibre y tú vayas precisando la razón. ¿Estamos de acuerdo? Bien, nos dice que estas posturas, lo que realmente define a un buen argumento es la persuasión del mismo. ¿Ok? Aquí también vamos a encontrar algo muy importante, jóvenes, lo que son las falacias pragmáticas. Las falacias pragmáticas son argumentos persuasivos o no persuasivos. ¿Estamos de acuerdo? Una falacia puede ser una mentira que yo haga
como buen pues sí, consultor del derecho, como buen jurista, puedo hacerte una interpretación verdadera y te la crees muy bien. O puedo hacerte una interpretación falsa y también te la crees muy bien, ¿estamos de acuerdo? La situación es que tú debes de saber persuadir de tal manera que te crean, ya sea lo cierto o lo falso. Pero ojo, ojo, porque aquí es delicado en cuestiones cuando ya estamos en una cuestión de litigar. La falsedad, si te descubren, pues ya trae otras situaciones que no van muy acorde a una buena ética profesional. Más sin embargo, aquí estamos viendo que la argumentación jurídica a través del pragmatismo, a través de la materia fundamental y a través de la cuestión formal, te lo permite porque hay tipos de falacias. En este punto, la falacia pragmática es persuadir. ¿Estamos de acuerdo? O no persuadir si te conviene. Mejor me quedo callado y en esto no realzo porque me ayuda a que si yo no doy un argumento, jurídicamente me den la razón. Qué importante y qué interesante, ¿verdad, jóvenes? Bueno, vamos a ver otra cuestión, de la argumentación jurídica. Este es exactamente el material, ¿ok? ¿Qué es el sentido material? Bueno, pues es fundamentar. No hay otra que tú debes de fundamentar tu argumentación. Si haces una tesis, si haces una tesina o un proyecto de tesis, tú debes de saber qué es el sentido material. Y el sentido material sí o sí es fundamental. Este no consiste en exponer nuestras opiniones, creencias, ideas, etcétera, sino en fundamentar nuestras opiniones o creencias en cuanto a dar razones en favor de las mismas. Indagación, racionalidad. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, fíjense bien. Ejemplo, no porque a mí me caiga, pero bueno, vamos, muy mal un vecino, ok, pero lo asaltan y en el asalto muere, voy a inventar, que se lo merecía, ¿estamos de acuerdo? Jamás. Al final de cuentas no es así el derecho, no va a través de exponer mis creencias, mis ideales, mis opiniones, no. También tenemos que dar ese cuestionamiento lógico de decir, bueno, ¿qué debo creer? ¿Qué debo hacer? Si miento, pues, ¿qué pasa? Si esto creo que se argumenta, ¿estamos de acuerdo? Por eso es importante que fundamentar es indagar, pero de una manera racional. ¿Estamos de acuerdo? Como todo. Por otro lado, tenemos exactamente lo que es las cuestiones de los enunciados por sí mismos, no fundamenta nada en términos materiales. El problema esencial no está en el paso de las premisas a las conclusiones, sino en la selección de premisas, en la validez de las mismas premisas. ¿Estamos de acuerdo? Es importante que aquí de alguna otra manera determines todas las cuestiones, o toda la cuestión que indagues, siempre y cuando sea bajo el sentido lógico, para que tenga validez tu premisa como tal. Aquí vemos las falacias materiales, son argumentos más o menos sólidos, ¿ok? ¿Qué tenemos aquí? Pues la construcción de las premisas se ha llevado a cabo utilizando un criterio solo aparentemente correcto, ambigüedad o falsa analogía. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué quiere decir? Bueno, que ciertamente, pues sí puedes, aunque el vecino, híjole, no lo soportaba, pero lo mataron, yo tengo que dar ese argumento lo más lógico, lo más real posible. ¿Estamos de acuerdo? ¿Con qué situación? Pues de que tengo que fundamentar lo que vi como testigo. Otra vemos la cuestión de la argumentación jurídica formal, es deducir. En el sentido amplio es inferir, pasar de premisas a conclusiones. En el sentido estricto es inferir deductivamente la lógica formal. Este es controlar la validez deductiva. Argumento deductivo. ¿Qué tenemos como argumento deductivo? Brevemente dice que se llama así porque la conclusión del argumento
se deduce lógicamente de las premisas que lo conforman. ¿Estamos de acuerdo? O sea que al final de cuentas, la conclusión debe de estar completamente apegada a la razón lógica. ¿Estamos? No hay más, no puedes inventar, no puedes sacarte la norma de algo así. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, no tendría la validez plena como tal que lleva a cabo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora tenemos algo muy importante que es los elementos de la argumentación jurídica. Aquí estamos viendo el lenguaje, el problema, el proceso o producto, la actividad o resultado y los criterios de validez. ¿Estamos de acuerdo? Si hablamos de actividad o resultado, es que como actividad, la argumentación es todo lo que ocurre entre el planteamiento del problema y la solución del mismo, para llevar a cabo una adecuada argumentación jurídica. Y como resultado es la combinación de estos aspectos, premisas, conclusiones e inferencias para dar la relación entre las mismas. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ahora bien, tenemos ahora los ámbitos de la argumentación jurídica. ¿Cuáles son? Sobre los hechos, la legislativa, la administrativa, la forense y la judicial. Sobre los hechos, bueno, de ahí se vincula la prueba y el análisis de hechos. ¿Estamos de acuerdo? Yo no puedo, bueno, más bien tú puedes decir lo que quieras. La cuestión está que tú debes de tener pruebas adecuadas para decir esto fue así. Si yo no tengo esos elementos, pues yo cómo voy a comprobar mi tesis. ¿Estamos de acuerdo? En cuanto a la legislativa, tenemos, no por ser una iniciativa de ámbito judicial, significa que es jurídica. ¿Estamos de acuerdo? Otro punto importante, en la administrativa, la autoridad debe de fundamentar todo acto. Existen tribunales administrativos que se encargan de ir en contra de los abusos de autoridad. Otro tenemos la forense. Se hace alusión a la práctica que hace la abogada postulante en cuestión de indagar, de defender y construir los argumentos precisos, etcétera. Y la judicial, tenemos que se utiliza la argumentación para exponer las razones jurídicas detrás de las sentencias o recomendaciones. La finalidad. ¿Cuál es la finalidad? Ya sea teórica, política o moral o práctica. Teórica. Genera un modelo para entender cómo se toman decisiones en el derecho, ayudando a comprender el fenómeno jurídico. Político-moral. Examina la ideología que subyace en la argumentación jurídica, ya sea jurídica o no. Y la práctica. Aquí proporciona un método útil para producir, interpretar y aplicar el derecho, evaluando la corrección de la toma de decisiones. ¿Estamos de acuerdo? Vean qué importante, de alguna otra manera, podemos ir metiendo todas estas cuestiones para que se pueda dar la interpretación formal del derecho. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Aquí tenemos los conceptos básicos. ¿Cuáles son los conceptos básicos? Tenemos tres importantísimos, lo que es la lógica, el lenguaje y las proposiciones argumentativas e inferencias. La lógica estudia el razonamiento correcto contra lo incorrecto, identifica argumentos válidos y errores en la argumentación, evita arbitrariedades e ilegalidad entre decisiones. El lenguaje es un uso correcto de tecnicismos. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, aplicamos una buena sintaxis, estructura gramatical de oraciones, una buena semántica, significado de las palabras, lo que es sinónimos u homónimos. Aquí te doy un tip o les doy un tip. Si, por ejemplo, yo estoy escribiendo, pero me atoro y no puedo más, no puedo con esa palabra, bueno, busca sinónimos. ¿Estamos de acuerdo? De la palabra busca sinónimos y vas a ver que de un sinónimo te da 80,000 palabras y ya puedes seguir argumentando con otra estructura, pero al fin y al cabo es la misma palabra. Y otro punto importante, la cuestión pragmática. Nos dice que el uso del lenguaje para efectos específicos, ya sea directivo, prescriptivo o emotivo. ¿Estamos de acuerdo? Porque hay casos, de alguna otra manera, que son emotivos, claro. Todo caso, al menos yo en mi experiencia que tengo jóvenes, todo caso de un menor de edad siempre va a ser un caso emotivo toda la vida. Y si yo por esa cuestión utilizo lo que es la emotividad para defender a un niño, lo voy a hacer. Bien, y lo último son las proposiciones, argumentos e inferencias. Esta vamos a ver
La proposición. Estamos hablando de las premisas, ¿estamos de acuerdo? Primera premisa, segunda premisa, etcétera. Es la aseveración de algo. El argumento es el conjunto de proposiciones estructuradas. Y la inferencia, relación lógica entre proposiciones, es esencial para un argumento correcto como tal. ¿Estamos de acuerdo? Bien, si ustedes se dan cuenta, jóvenes, la argumentación jurídica en cuanto al contexto del derecho, pues es muy amplia. Así amplia, muy, muy amplia como es este pequeño mapa, pero en su contexto es muy amplio para de alguna otra manera estudiarlo. Más sin embargo, es muy importante conocer toda esta estructura metodológica a través de la argumentación jurídica para llevar a cabo un buen juicio que interprete la norma jurídica y tenga validez de la misma. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ya para terminar, vamos a ver las falacias. Es importante que tú sepas de alguna otra manera. Recordemos, falacias son razonamientos que parecen correctos a primera vista, pero no lo son. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, falacias formales tenemos cuando parece que se ha utilizado una regla de inferencia válida, pero en realidad no ha sido así. ¿Ok? Ya habíamos visto, los argumentos pueden ser válidos o no válidos, ¿estamos de acuerdo? Yo puedo argumentar algo que sí es cierto o puedo decir, no es cierto, ¿estamos de acuerdo? Otra es la falacia de la afirmación del consecuente. Fíjense bien, aquí pongo un ejemplo muy importante. Si ella es abogada, entonces es experta en derecho. Ella es experta en derecho, entonces es abogada. Bueno, es una falacia de afirmación, ¿estamos de acuerdo? Más sin embargo, que te la lleve a cabo esa interpretación jurídica y te la crea el juez, es de acuerdo a cómo tú tengas la persuasión para dar a conocer y exponer tus premisas, ¿estamos de acuerdo? Por eso es importante conocer toda esa lógica, ese lenguaje y esas proposiciones, argumentos e inferencias. Otro ejemplo de falacia de la negación del antecedente, fíjense, y busquen jóvenes porque hay libros de este tipo de falacias en el derecho que si las sabes utilizar, ganas los asuntos. Esta falacia nos dice, si te llamas María, tu nombre empieza con M, no te llamas María, tu nombre no empieza con M, así como que, ahora, pues sí, ¿no? Pero al fin y al cabo es una falacia de negación. Otra falacia es de los cuatro términos. Aquí vemos que todo león es un animal, esta estatua es un león, por lo tanto, esta estatua es un animal. Y la última falacia en nuestro contexto son falacias de la no universalidad del término medio. Aquí tenemos, todos los hombres son sujetos con derechos y obligaciones, todas las mujeres son sujetos con derechos y obligaciones, por lo tanto, todas las mujeres son hombres. Bueno, pues entonces, de alguna otra manera, vean qué importantes son las falacias para determinar un asunto jurídico o para determinar una tesis, tesinas o proyecto de investigación. ¿Estamos de acuerdo? Estudien también mucho las falacias, jóvenes, estudien mucho lo que es la argumentación jurídica. Nuestra carrera se basa 100% en argumentar. De todo el contexto que llevamos, es la adecuación que llevamos. ¿Estamos de acuerdo? Así que es importante saber, jóvenes, que toda esta categoría como tal lleva una aplicación clara para la interpretación de los modelos metodológicos del derecho. Bueno, chicos, esto sería todo de la clase del día de hoy. Espero hayan entendido absolutamente todas estas cuestiones de la argumentación jurídica. Si bien es cierto, es un campo muy hermoso, pero que hay que estudiar absolutamente todos los días como buenos juristas que somos. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es importante que nos apasionemos de nuestra carrera para que de alguna otra manera el contexto que veamos se aplique. Por mi parte sería todo, que tengan bonita noche y nos vemos para la siguiente semana.